Cuando acepté cuidar a don Ernesto, pensé que sería algo temporal, apenas unos meses, lo suficiente para juntar un poco de dinero y luego buscar otra oportunidad. Él era un anciano viudo con una casa tan grande que parecía que se le caía encima. El jardín, siempre lleno de hojas secas, daba un aire melancólico al lugar. Me lo presentó su hijo, Rodrigo, en una cafetería pequeña del centro. Me dijo que viajaba constantemente por negocios, que no podía estar pendiente de su padre y que necesitaba a alguien de confianza que lo acompañara. No es difícil, me aseguró, revolviendo su café. Solo necesita compañía, que lo ayudes con las cosas básicas, preparar comidas, asegurarte de que tome sus medicinas. Nada que no puedas manejar. Yo asentí, algo nerviosa. No era enfermera ni asistente profesional, pero tenía paciencia y ganas de trabajar. ¿Y el pago?, pregunté. Él sonrió como si ya tuviera la respuesta preparada. Vivirías allí, todo pagado. Y, claro, una pequeña compensación mensual. Pero lo más importante, es que lo trates como familia. Esa última frase me convenció. No era un gran sueldo, pero en ese momento estaba ahogada con el alquiler y las cuentas. Así que acepté. Los primeros días con don Ernesto fueron un reto. Era amable, sí, pero muy rutinario. Despertaba todos los días a las 6 en punto, tomaba su café negro con 2 terrones de azúcar y luego salía al jardín aunque hiciera frío. Tenía problemas en las rodillas, así que a veces tenía que ayudarlo a volver al sillón. Poco a poco fui adaptándome a su ritmo. Aprendí que le gustaban las películas de los años 50, que detestaba el pan tostado demasiado crujiente, y que cada martes llamaba a su amigo del club de ajedrez para hablar de todo menos de ajedrez. Pasó un año y me encontré queriéndolo como a un abuelo. Cuando se enfermaba, me desvelaba para asegurarme de que tomara la medicina a la hora exacta. Si se le antojaba una sopa especial, iba hasta el otro lado de la ciudad para conseguir los ingredientes. Muchas veces pagaba yo misma esas cosas sin decirle, porque su pensión apenas alcanzaba y yo no quería incomodarlo. Pero la familia apenas existía. Rodrigo venía solo en ocasiones contadas, a veces con una visita de cortesía en Navidad o en su cumpleaños. Siempre llegaba con prisa, como si estar ahí fuera una carga. A mí no me molestaba, porque eso significaba que podía mantener la calma y la rutina de don Ernesto sin interrupciones. Llegó el 4.º año. Para entonces ya no era solo la cuidadora, era la persona que llevaba la casa. Hacía las compras, hablaba con los médicos, organizaba sus papeles y hasta me encargaba de pagar las facturas con el dinero que él me dejaba. Me sentía orgullosa de que confiara tanto en mí. La víspera de su cumpleaños número 82, decidí prepararle una cena especial. Pasé toda la mañana limpiando y decorando un poco la casa. Coloqué flores frescas en un jarrón del comedor y saqué la vajilla que él guardaba, para ocasiones especiales. Sabía que esa noche vendría Rodrigo, así que pensé que sería un buen momento para que padre e hijo compartieran un rato agradable. A las 7 en punto, escuché el timbre. Dejé las verduras a medio cortar y fui a abrir. Rodrigo estaba allí, con un ramo de flores en una mano y una sonrisa que no me convenció del todo. «Buenas noches», dijo, con un tono que sonaba más educado que afectuoso. «¿Cómo está mi viejo?» «En la sala, viendo televisión». «Pase». Me fui de nuevo a la cocina mientras él entraba. Los escuché saludarse, un intercambio breve de palabras y luego risas. Seguí cortando verduras, pero de pronto su voz, más fuerte de lo que esperaba, llegó hasta mí. «Menos mal que la tenemos de sirvienta gratis», dijo Rodrigo, riendo. «Así me ahorro pagarle a alguien de verdad». El cuchillo se me quedó quieto en la mano. Mi primera reacción fue pensar que había escuchado mal. Me quedé inmóvil, el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Pero luego él volvió a hablar, y ya no hubo duda. «Papá, en serio, no le pagues más. Vive aquí gratis, come gratis, ¿qué más quiere?». Las palabras fueron como un puñal. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. Quise entrar en la sala y enfrentarlo, pero algo me detuvo. Quizá el deseo de escuchar qué más era capaz de decir. Así que me quedé junto a la puerta, en silencio, con el oído atento. La voz de don Ernesto sonó más baja, algo incómoda. «No hables así, Rodrigo. Ella ha hecho mucho por mí». Pero él soltó una risa corta. «Va, lo hace porque no tiene dónde ir. El día que encuentre algo mejor, se largará». Ese comentario me dolió incluso más que el anterior.
No solo me veía como una sirvienta, sino como alguien interesada, como si mis desvelos y cuidados fueran una estrategia para sacar provecho. Me quedé ahí, paralizada, sintiendo como algo dentro de mí se rompía. Los 4 años de esfuerzo, las madrugadas cuidándolo, las veces que puse mis necesidades al final, todo reducido a 2 palabras, sirvienta gratis. No sé cuánto tiempo pasó antes de que reaccionara. Volví a la cocina con pasos lentos tratando de que no notaran que había escuchado. Tomé aire y seguí con la cena, aunque las manos me temblaban. Cada corte de cuchillo sobre la tabla era como un golpe seco, como si quisiera descargar la rabia en las verduras. Esa noche, algo cambió en mí. Hasta ese momento, había creído que mi trabajo, mi dedicación, valían la pena. Que, al final, el cariño y la confianza lo compensaban todo. Pero ahora entendía que no todos lo veían así, y la persona que más podría dañarme ya había mostrado su verdadero rostro. Lo que no sabía era que esa frase, dicha con tanta ligereza, sería solo la primera señal de algo mucho más oscuro. El comentario de «sirvienta gratis» todavía resonaba en mi cabeza cuando llevé la bandeja con la cena al comedor. Mi sonrisa era forzada como una máscara que ocultaba el torbellino de emociones que me recorría. Rodrigo me miró y me dedicó una de esas sonrisas amables pero vacías, cargadas de una condescendencia que ahora veía claramente. «Se ve delicioso», comentó, sirviéndose vino sin siquiera ofrecerme un poco. «Gracias», respondí con un tono neutro. Durante la cena, Rodrigo llenó la conversación con historias sobre sus viajes y negocios. Hablaba de hoteles de lujo, de cenas con gente importante, de acuerdos millonarios. Todo, como siempre, sonaba exagerado, adornado para impresionar. Don Ernesto sonreía, pero yo podía notar en su mirada que estaba cansado de escuchar. «Y bueno», dijo Rodrigo, dejando su copa sobre la mesa, «ahora estoy considerando quedarme más tiempo en la ciudad. Quizá incluso manejar algunos asuntos de la casa». Su mirada se cruzó con la mía, apenas un segundo, pero lo suficiente para que yo entendiera que manejar asuntos no era una oferta de ayuda, sino una advertencia velada. «La casa está bien cuidada», respondí, antes de que don Ernesto pudiera decir algo. «Y todos los pagos y mantenimientos están al día». Rodrigo sonrió de lado. «Claro, gracias a ti». No, su tono fue ambiguo, como si quisiera alabarme y menospreciarme al mismo tiempo. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo, roto solo por el tintinear de los cubiertos contra la vajilla. Cuando terminé de servir el postre, me excusé para ir a la cocina. Allí, lejos de sus miradas, intenté calmarme. No podía dejar que me viera afectada. Mientras fregaba los platos, escuché de nuevo sus voces, más bajas esta vez. Me moví con cuidado hasta el pasillo y me detuve a pocos metros procurando que mis pasos no crujieran sobre el suelo de madera. «Papá, de verdad, no entiendo por qué la tratas así», decía Rodrigo. «No es de la familia y créeme, lo hace porque le conviene». «No es así», contestó don Ernesto con firmeza, aunque se oía cansado. «Ella ha estado aquí cuando tú no estabas. Me ha cuidado y eso vale más que el dinero». Rodrigo soltó un resoplido burlón. «Eso dices ahora, pero ya verás. El día que, bueno, cuando llegue el momento, todo será mío. Y te aseguro que no pienso compartir nada con ella». Sentí que el aire se volvía más frío. Esa frase no era una simple fanfarronada, había algo calculado en su voz. Cuando llegue el momento, ¿a qué momento se refería? Una idea inquietante empezó a formarse en mi cabeza. Me alejé en silencio y regresé a la cocina, haciendo ruido con los platos para que pareciera que había estado allí todo el tiempo. Cuando Rodrigo se despidió esa noche, me dio un beso en la mejilla que sentí helado como un gesto puramente protocolar. «Nos veremos pronto», dijo, y su mirada prolongada hizo que mi estómago se encogiera. Después de cerrar la puerta, fui al estudio para guardar unos papeles que había dejado sobre el escritorio. Don Ernesto estaba ya en su sillón, mirando una vieja película en blanco y negro. Su rostro se veía sereno, pero no podía dejar de preguntarme si él también había sentido algo extraño en la visita de su hijo. «¿Está todo bien?», pregunté, deteniéndome junto a él. «Sí, hija, solo que Rodrigo tiene una forma de decir las cosas», hizo una pausa. «No te lo tomes a pecho». «No se preocupe», mentí. «Estoy acostumbrada». Pero no estaba acostumbrada, no a eso.
Esa noche, mientras lo ayudaba a acostarse, noté que estaba más callado de lo habitual. Me dio las buenas noches y cerró los ojos rápidamente como si no quisiera hablar más del asunto. Yo, en cambio, no pude dormir. Me quedé despierta, escuchando cada sonido de la casa. El tic-tac del reloj del pasillo parecía más fuerte de lo normal. Afuera, el viento movía las ramas contra las ventanas produciendo un golpeteo irregular. Intenté leer un libro para distraerme, pero mi mente volvía una y otra vez a la frase, todo será mío. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuché pasos en el pasillo. Me levanté sin encender la luz y abrí apenas la puerta. El corazón me latía tan fuerte que temía que se oyera. Pero al asomarme no vi a nadie. El pasillo estaba oscuro, salvo por un débil resplandor que venía del estudio. Me acerqué de puntillas. La puerta estaba entreabierta y, desde allí, vi a Rodrigo. No entendía qué hacía todavía en la casa, yo misma lo había visto marcharse. Vestía una sudadera oscura y sostenía una linterna pequeña. Estaba revisando cajones, moviendo papeles como si buscara algo en particular. Contuve la respiración para no hacer ruido. Rodrigo abrió una carpeta, sacó varios documentos, los miró por unos segundos y luego los rompió en pedazos, metiéndolos en el bolsillo. Después revisó otro cajón y repitió la acción. Me retiré lentamente con cuidado de no ser descubierta y regresé a mi cuarto. El corazón me golpeaba contra el pecho. Ya no se trataba solo de un hijo ingrato y ambicioso, estaba claro que Rodrigo tenía un plan y no era uno que me incluyera a mí, ni quizás a su propio padre. Pasé el resto de la noche en vela, repasando mentalmente lo que había visto. Si lo enfrentaba, lo negaría. Si se lo contaba a don Ernesto sin pruebas, quizá pensaría que yo estaba exagerando. Necesitaba algo sólido, algo que me permitiera no solo defenderme, sino detenerlo antes de que hiciera algo peor. Al amanecer, mientras preparaba el desayuno, ya tenía claro que no podía quedarme de brazos cruzados. Rodrigo era un problema, y si no actuaba, pronto se convertiría en una amenaza real. Esa mañana, mientras don Ernesto desayunaba su café negro con 2 terrones de azúcar, yo intentaba actuar como si todo fuera normal. Sonreía, le preguntaba por su sueño, comentaba el clima. Pero por dentro cada palabra que decía estaba calculada para ocultar la inquietud que me consumía. Rodrigo había estado en la casa de madrugada, revisando y rompiendo documentos. Eso significaba que tenía una llave o una manera de entrar sin que nadie lo viera. El problema era que no tenía pruebas, solo mis ojos y mi memoria. Si lo acusaba sin evidencia, podía darle la oportunidad de pintarme como una mentirosa, incluso como una persona que intentaba manipular a su padre para sacar ventaja. Y Rodrigo, con su sonrisa de vendedor y sus palabras dulces, era perfectamente capaz de convencer a cualquiera. Mientras lavaba las tazas del desayuno, me dije que debía saber exactamente qué había buscado. Fui al estudio con la excusa de ordenar papeles. El escritorio estaba impecable, pero no para mí, yo conocía cada carpeta, cada cajón. Uno de ellos, el tercero de la derecha, estaba ligeramente fuera de lugar, como si lo hubieran abierto y cerrado con prisa. Lo abrí. Adentro había documentos de todo tipo, facturas, recibos, cartas antiguas. Entre ellas, una carpeta azul que reconocí. Sabía que contenía papeles importantes porque meses atrás don Ernesto me había pedido que se los guardara bien. Dentro encontré pólizas de seguros, escrituras y un sobre con el nombre del abogado de la familia. Mi corazón se aceleró. El sobre estaba cerrado pero no precintado. Dudé unos segundos antes de abrirlo. Adentro había un borrador de testamento, fechado hacía poco. Lo leí línea por línea, y ahí estaba, mi nombre, incluido en una cláusula que me dejaba una pequeña parte de la propiedad, por gratitud a los años de cuidado. No era una herencia millonaria, pero sí un gesto significativo. De golpe, entendí todo. Rodrigo había descubierto esto, y por eso su odio hacia mí. Para él, cualquier cosa que no fuera quedarse con absolutamente todo era una amenaza. Volví a guardar el documento, asegurándome de que quedara exactamente como lo encontré. Durante el resto del día, no pude dejar de mirar las cerraduras de la casa. Me preguntaba cómo había entrado. Teníamos llaves de repuesto en un cajón de la cocina, pero ahí seguían. Eso significaba que o tenía una copia desde hacía tiempo, o alguien le abría la puerta. La segunda opción me daba más miedo.
Por la noche, cuando don Ernesto se fue a dormir, me quedé en el salón con las luces bajas, fingiendo leer. Esperaba escuchar cualquier ruido fuera de lugar. Las horas pasaban lentas y cuando el reloj marcó la 1, ya estaba empezando a pensar que no ocurriría nada. Pero entonces un crujido en la puerta principal me puso en alerta. Me levanté sin hacer ruido y miré hacia el pasillo. La sombra de un hombre se proyectaba en la pared. La puerta se cerró con un movimiento lento y apenas audible. Era él, Rodrigo. Llevaba la misma sudadera oscura de la noche anterior. Se movía directo hacia el estudio. Me escondí detrás de la puerta del comedor, apenas respirando. Lo escuché abrir cajones y papeles, murmurar algo en voz baja y luego un sonido seco. Estaba usando un cúter para cortar algo. Me asomé solo lo suficiente para verlo de perfil. Sacaba hojas de una carpeta y las metía en una bolsa negra. Quise grabarlo con mi teléfono, pero no me atreví a encender la cámara por miedo a que el sonido o la luz lo delataran. Tenía que pensar en otra manera de atraparlo. De repente, un golpe seco me hizo dar un paso atrás. Rodrigo había tirado un portarretratos al suelo, quizá por accidente. El vidrio roto crujió bajo sus zapatos. Se quedó quieto unos segundos, escuchando. Yo me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Luego volvió a agacharse y siguió con lo suyo. Después de unos minutos salió del estudio y se dirigió a la puerta principal. La abrió y salió, cerrándola lentamente detrás de él. Solo entonces me atreví a moverme. Corrí al estudio y vi que la carpeta azul seguía allí, pero más vacía. Revisé rápidamente, faltaban varias hojas, aunque el borrador del testamento aún estaba. Rodrigo no había encontrado la copia que yo había visto en el sobre. Me quedé de pie con las manos frías. Esto ya no era una sospecha, era un hecho. Rodrigo estaba robando documentos importantes y, probablemente, destruyendo cualquier cosa que me beneficiara. Si no actuaba pronto, podía perder la única protección que tenía. Esa madrugada no dormí. Me quedé sentada en la cocina con una taza de té frío, pensando. Podía llamar a la policía, pero ¿qué les diría? Vi a mi jefe entrar a su casa y llevarse papeles. Sonaría como un asunto familiar sin importancia, y lo último que quería era provocar un escándalo que pudiera afectar a don Ernesto. Entonces pensé en el abogado. Él debía saber si había más copias de esos documentos. Si podía confirmar que lo que vi en el testamento seguía vigente, y si podía ayudarme a protegerlo antes de que Rodrigo actuara de nuevo. Al amanecer, mientras don Ernesto aún dormía, marqué el número que aparecía en el sobre. Una voz grave y tranquila respondió. Me presenté y, con cautela, le expliqué que necesitábamos hablar, que había cosas que no podían esperar. No di detalles por teléfono, pero él aceptó venir esa misma tarde, bajo el pretexto de que traería unos documentos para revisar con el señor Ernesto. Pasé el resto del día inquieta, vigilando la calle, preguntándome si Rodrigo volvería antes de que el abogado llegara. Y lo peor era que ya no sentía que el peligro fuera solo por papeles o herencias. Había algo en su forma de moverse, en la frialdad con la que irrumpía en la casa, que me hacía pensar que no tendría reparos en ir más lejos para salirse con la suya. La tarde siguiente, el abogado llegó puntual, justo a la hora que habíamos acordado. Vestía un traje gris y llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Su presencia imponía calma, pero yo sabía que en cuanto entrara por esa puerta, las aguas se agitarían. Buenas tardes, señorita, me saludó con un apretón de manos firme. ¿Está el señor Ernesto? Sí, está en la sala. Pase, por favor. Cuando entramos, don Ernesto levantó la vista desde su sillón y sonrió. Vaya, qué sorpresa, Julián. No me avisaste que venías. Quería traerle en persona unas copias certificadas de sus documentos como hablamos, respondió el abogado con naturalidad. Siempre es bueno tener respaldo, uno nunca sabe si las cosas en casa pueden extraviarse. La última palabra quedó flotando en el aire como una piedra arrojada a un estanque. Don Ernesto frunció el ceño como si intentara descifrar la intención detrás de esa frase. Yo me mantuve al margen observando. Pero la calma duró poco. Apenas 5 minutos después de que Julián llegara, escuchamos la puerta principal abrirse. Era Rodrigo. Entró como si fuera dueño del lugar, y en su mente probablemente lo era, con un perfume fuerte y una sonrisa que se desdibujó en cuanto vio al abogado sentado en la sala. Vaya, vaya, dijo, dejando las llaves sobre la mesa.
¿Y a qué se debe esta reunión tan formal? Asuntos legales, contestó Julián con tono neutral. Nada que no deba estar al día. Rodrigo forzó una risa. Asuntos legales. Qué curioso, yo pensé que todo estaba ya en orden. Su mirada se clavó en mí. Fue apenas un segundo, pero sentí un frío recorrerme la espalda. Sabía que él entendía perfectamente qué estaba pasando, aunque nadie lo dijera en voz alta. Julián sacó de su carpeta un sobresellado y lo colocó sobre la mesa. Aquí tiene, don Ernesto, la copia certificada de su testamento y otros documentos importantes. Le recomiendo guardarlos en un lugar seguro. Rodrigo se movió inquieto en su asiento. ¿Otra copia?, preguntó, intentando sonar casual. No hacía falta. Siempre es mejor prevenir, dijo el abogado, sin apartarle la vista. Nunca se sabe si algún documento podría desaparecer. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Don Ernesto miró a su hijo, luego a mí, y finalmente asintió. Tomó el sobre y lo guardó en el cajón del escritorio que tenía llave. Rodrigo cambió de estrategia. Se levantó, puso las manos en los bolsillos y dijo con un tono que pretendía ser jovial. Bueno, si todo está en orden, me voy. Tengo cosas que hacer. Pero su mirada antes de salir fue una promesa muda, esto no había terminado. Cuando se fue, sentí que por fin podía respirar. Julián y yo intercambiamos una breve mirada de complicidad. Él sabía que lo que habíamos hecho era más que una simple entrega de documentos, era un muro de protección frente a un ataque que ya estaba en marcha. Si nota cualquier cosa extraña, llámeme de inmediato, me dijo antes de irse. Y guarde copias digitales de todo. No lo subestime. Esa noche, mientras ayudaba a don Ernesto a acomodar sus medicinas, él me miró con ojos cansados. Hija, sé que hay cosas que no me dices. No soy tonto. Me quedé quieta. No quiero preocuparlo, don Ernesto. Rodrigo puede ser impulsivo, pero es mi hijo, dijo con un suspiro. Sin embargo, si alguna vez tienes que elegir entre protegerme a mí o protegerte tú, haz lo que tengas que hacer. Sus palabras me conmovieron, pero también me pusieron en alerta. No era solo que él intuyera que algo pasaba, era como si presintiera que lo peor aún estaba por venir. Me fui a dormir con la sensación de que el peligro seguía acechando. Y no me equivoqué, a las 3 de la madrugada, un ruido fuerte me despertó. Era un golpe seco como una puerta cerrándose de golpe. Me levanté y fui hacia el pasillo. Vi una sombra moverse rápido hacia el estudio. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sabía quién era. Esta vez, no me quedé observando desde lejos. Tomé el teléfono y comencé a grabar mientras me acercaba en silencio. Desde la puerta entreabierta, lo vi, Rodrigo, de nuevo, revisando cajones. Tenía un manojo de llaves y estaba probando una tras otra en el escritorio. Cuando encontró la correcta, abrió el cajón donde horas antes don Ernesto había guardado el sobre. Vamos, murmuraba, nervioso. ¿Dónde estás? Encontró el sobre, lo abrió y revisó los papeles con rapidez. Al ver que eran copias, su rostro cambió. Arrugó la frente, apretó los dientes y empezó a romperlos uno por uno. ¿Ya no son tuyos, viejo?, dijo entre dientes. Grabé todo, cada gesto, cada palabra. Me aseguré de que su rostro quedara claro en el vídeo. Cuando terminó, guardó los pedazos en su mochila y se fue, saliendo por la misma puerta por la que había entrado. Esperé unos minutos antes de despertar a don Ernesto. Le mostré el vídeo en silencio. Él lo miró entero, sin interrumpir. Al final, me pidió que llamara a Julián. Al amanecer, el abogado estaba en la casa. Revisó el vídeo, lo guardó en su propio teléfono y dijo: esto es suficiente, no solo para impedir que toque nada más, sino para que entienda que no puede intimidarla ni a usted, don Ernesto. Ese mismo día, Rodrigo recibió una notificación legal que lo prohibía entrar a la casa sin permiso previo. No fue arrestado, pero el mensaje era claro: cualquier intento de forzar su entrada o manipular documentos sería un delito. No lo volví a ver, pero su ausencia no me trajo alivio inmediato, más bien, me dejó con una vigilancia constante. Cada vez que escuchaba pasos fuera o veía un coche detenerse frente a la casa, me tensaba. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Ya no era la mujer que aceptó cuidar a un anciano pensando que sería, por unos meses,
Ahora sabía que 4 años de mi vida habían construido un vínculo real y que nadie, ni siquiera su propio hijo, tenía derecho a menospreciarlo. Don Ernesto, por su parte, se volvió más abierto conmigo. Hablábamos más, compartíamos historias y me daba la impresión de que, a su manera, estaba agradecido no solo por mi cuidado, sino por haber protegido su dignidad. El vídeo y las copias del testamento seguían guardados, a salvo. Y yo sabía que, aunque Rodrigo algún día intentara volver, esta vez estaría preparada. Porque después de escuchar "sirvienta gratis" salir de su boca, había aprendido que el verdadero peligro no siempre se ve, pero se siente, y una vez que lo sientes, nunca más vuelves a bajar la guardia.